cantar. Pero claro que soy un cantante. 8 minutitos pasan de las 5 de la tarde abriendo la segunda hora de Pastor 910. Vénganse, Ale, en vivo a YouTube. Claro. Porque por supuesto ahí estamos transmitiendo el programa, streameándolo. ¿Te hiciste un tecito? Sí, en realidad es un Solapa, capuchino. ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Capuchino. Sí, capuchino. Capuchino. Veo que a los invitados no le van a ofrecer. Veo que no les van a ¿Quieren? ofrecer Tengo para hacer. nada. ¿Quién No, quiere? Alejandra, Ahí se anota. por favor. Está muy El que bien. quiera yo ofrezco. Vénganse en vivo a YouTube que vamos a hablar del frío en sus múltiples facetas. Está el querido Lucas Berengo a Meteorología de Radio La Red. En un rato vamos a sumar al doctor José Viudés para ver la parte médica. Y está Eduardo Jamur, que un poco me impresionó porque vino vestido como corresponde, de bombero. Sí, obvio. Porque es comandante jefe de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones del Bombero de la ciudad. Ay, Dije qué bien, ¿no? ¿Aplaudimos Bien, a todos? vamos. Hay que aplaudir a la gente Aplaudimos, que viene a gracias. este programa. Gracias, gracias. Eduardo, ¿quiere un cafecito? Pago yo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ah, bueno, me la jugué a que me diga que no y me dijo que sí. Anda pidiéndolo. Lucas, ¿querés un ¿Cómo les va? cafecito? Y tomamos un cafecito, ¿no? Ah, A ver a quién bueno, le complicamos muy la bien. vida un ratito. No. No, 10 lucas abajo ya estoy, pero bueno, no importa. Algo hay que hacer. Bueno, a ver. Mucho frío, Lucas. Mucho. ¿Y se va a sostener por varios días más? Un día más al menos el frío intenso en el centro del país. Después el viento norte vuelve a hacer subir a valores normales. De acá a 72 horas la temperatura. Todavía mañana va a ser un día realmente muy frío en el centro del país, en la provincia de Buenos Aires. Pero fue una situación extrema. Fue Claro. de estas situaciones que realmente fueron extremas. Batieron récords. ¿Hoy cuánto hizo a la mañana temprano? En el Observatorio Central Buenos Aires hizo 1,9 grados bajo cero. 1,9 grados bajo 1,9 grados cero. bajo Es cero. muchísimo eso. Sostenido durante gran parte de la noche, la temperatura inferior a 2 grados, lo cual también marca de alguna manera esa persistencia que hace que el frío se sostenga y que genere otro tipo de riesgos. Y fuera del entorno edificado de la ciudad, la situación fue bastante más grave en los últimos 3 días. Venimos con el aeropuerto de Palomar con 5 grados bajo cero, 7 grados bajo cero y 7 grados 4 bajo cero esta mañana. Muchísimo, es muchísimo. Entonces, me marcabas que hay un indicador que no se daba una temperatura así en la zona metropolitana hace 30 y pico de años. 35 años, la última fue en 1965, seguido de un valor en 1991. Hoy fue la más baja desde 1991, pero la más baja de la serie, aparte, desde 1965, y fue la más baja de la historia en Palomar. Claro. ¿Y hay alguna explicación, algún argumento científico? ¿Está pasando algo que no estamos viendo, que no sabemos o que no conocemos? Es habitual lo que pasó, si bien llegamos a un extremo, el extremo fue batido por pocas décimas, y esto pasa generalmente 1 o 2 veces al invierno, una o 2 veces al año. La famosa pregunta de todos los años, ¿va a nevar en Buenos Aires? Claro. Aparece ¿Estuvimos cuando cerca de que eso pase? nevó en el conurbano bonaerense. En el conurbano. En la primera entrada de aire frío. Y justamente ahí va. Esta ola de frío, la que hoy se configura como ola de aire frío, estuvo precedida por otra masa de aire frío polar. Si se acuerdan, el fin de semana anterior nevó en José Cepaz, en Pilar, y ahí se enfrió el ambiente. Posteriormente a eso, entró la segunda masa de aire frío polar. Y hay 2 diferencias muy particulares que hay que tener en cuenta. Acá en Argentina hay 2 posibilidades en general con las masas de aire. O entra desde el sur, y entra muy desde el sur, con viento sur marítimo, y ahí es a donde se mezcla el aire frío con la inyección de humedad, capaz de generar nevadas extendidas en Argentina. La última vez fue 2007, el 9 de julio, Claro. que nevó acá en Buenos Aires. Que eso se produzca es una combinación de 2 factores. El aire frío en todos los niveles de la atmósfera, que puede entrar o del oeste o del sur, pero tiene que estar ese viento sur fuerte como el que hubo hace unos días, que provocó las nevadas extensivas a todo el país. Nevó desde el norte de la Patagonia hasta el límite con Bolivia. Bueno, es que esas imágenes que veíamos incluso en lugares atípicos, Miramar, por ejemplo. Sí, la playa Sierra estaba de la Ventana, que en un momento jodían en Sí. redes que no era, parecía la cordillera. Hoy parece la cordillera Sierra de la Ventana, nevada, vista por satélite, y llegó una foto de la estación espacial que dio vueltas también, y llegó una foto en avión. Uno, si no sabe de lo que está hablando, de lo que está viendo, no se da cuenta que Sierra de la Ventana acá en Buenos Aires. Las sierras de Córdoba están igual. Y eso no es lo que habitualmente pasa todos los inviernos, pero hay 1 o 2 veces por invierno que esta situación se da y estamos todos pendientes. Vos decís que mañana empieza a aflojar. Dame de vuelta al extendido. Mañana es jueves, ¿correcto? Sí, jueves. Sí, es jueves. Tenemos, o sea, vamos a tener un fin de semana menos frío que lo que tuvimos
Ayer y hoy. Mucho menos frío. De hecho, la mínima de hoy fue 2 grados bajo cero. Ya para mañana es 2 grados el pronosticado, suponiendo un error de más menos 2. Puede llegar a ser 1 grado todavía en la ciudad de Buenos Aires. Va a helar fuerte todavía en el conurbano bonaerense. Viernes sube a 4 o 5. Sí. Sábado sube a 6 o 7, lo mismo que el domingo. Las mínimas. Las mínimas. Y las máximas. La de hoy 11, la de mañana 13, la del fin de semana 14 o 15. Y ya estamos hablando de un lunes que tendría 16 grados Bien, por ahora. Y no hay una, lo voy a decir en términos sencillos, no hay una recaída después para volver a temperaturas así. Martes, miércoles, para volver a unas temperaturas así no hay de momento patrón a la vista. Bien. De todas maneras, a más de 7 días siempre hay que pegarle una O sea, revisadita, a la ¿verdad? frase política que yo no sé si no la dijo Alzogaray, ¿no? En otro contexto, hay que pasar el invierno. Sí, Alzogaray fue, ¿no? ¿Está pasando de a poco lo peor o falta todavía para...? Terminó esta masa de aire, no llevamos ni 20 días del invierno. Bueno, No llevamos ni 20 días del invierno. Es muy difícil que se repita en el resto del invierno ese fenómeno. una situación como la que se dio ahora de una masa de aire polar atrás de la otra. Sí. ¿Qué es muy eso que se escucha algunos? Porque, viste, los argentinos y las argentinas enseguida somos todos Sabemos de todo. sabemos todo. Sí, Vas sí, a un sí. bar, te pedís un fuerte y hay uno en una mesa y dice, no, esto es Graupel. ¿Qué? ¿Viste que no ¿De qué escucharon? hablas? No. ¿Qué es eso? Explícalo un poco. ¿Qué es eso? ¿Está bien dicho? ¿Graupel? Está bien dicho. Graupel o Graupel. Graupel o Graupel. Mirá la cara de ñañaña, Nunca lo no, escuché. nunca habías escuchado. Primera vez que lo escucho, a ver. ¿Escuchá? Sí, yo Pues también, eso Facu, famoso pero bueno. mediáticamente. Sí. Término. Viene de una traducción hecha del inglés. Sí. ¿Es granizo pequeño o gránulos de hielo? Ah. La definición técnica en español. La lluvia cae de las nubes. Si lo hace con temperaturas bajo cero y con temperaturas entre el orden de los 0 y 2 grados bajo cero en la última capa de la nube, cae en forma de copo de nieve. Ahora, cuando cae pueden pasar un montón de cosas. Pasa una capa con temperaturas superiores a 0 grado y luego vuelve a congelarse, porque en el suelo hace más frío. Baja con una capa de temperatura ordenada en torno a los 0 grados, que es cuando puede sostenerse como copo de nieve. Pero puede pasar también que se descongele En el la camino. caída En la caída afloje. se descongela y cambie de estado Ah. esa gota de agua que se transformó en copo de nieve. Y ahí pueden pasar varias cosas. Cae líquida y cuando toca la superficie fría se congela, Mirá vos. que es un fenómeno increíble. bastante Tremendo. impresionante Sí. de ver. Es muy raro que se dé acá. O sea, cae en forma de líquida como Cae si fuera una líquida. gota de lluvia y cuando Toca- cae, Toca lo que toca, que está en 0 o menos, y se congela. salgo corriendo. Wow. Tremendo. Se forma Lo veo hielo eso, sobre la salgo superficie. corriendo. Se llama lluvia engelante. Sí. Eso. ¿Cómo se llama? Lluvia engelante. Es Es el el- Eternauta. Sí. Claro, Y es- veo eso, claro. salgo corriendo. Y es el fenómeno que causa el engelamiento en los aviones. El Ah, peor wow. engelamiento, el que suele ser muy Claro, peligroso. claro. Ay, qué miedo. Ahí Claro. suspenden vuelos en lugares. Ahí se desvían los vuelos generalmente. Claro. Hay aviso de engelamiento y los aviones se van. Que es cuando la gota está líquida, sobreenfriada y toca Bien. el avión o toca cualquier cosa Bien. en el suelo y se congela. Y esto que llaman Graupel como si fuera... Sale el agua líquida Sí. o semisólida o sobreenfriada y se congela, pero no sale desde la nube en forma de copo. Entonces lo que hace es formarse una suerte de granizo muy pequeño. Chicos, agua nieve. No es lo ¿No? mismo. Dale. De menos de 5 milímetros. Anotá Graupel para tirar... Claro. Anotá Graupel. No me dejan entrar. Anotá Graupel. Sí. Hace Sí. ruido, el Graupel hace ruido sobre la superficie que cae. La nieve se pega Sí, y el agua nieve no es más que nieve y lluvia mezclada. bien. No, muy ¿Anotaste, muy Chicho? complicado, ya me ¿Anotaste? Ya me Bueno, a ver, todo esto hace que nos pongamos en alerta con un montón de cuestiones cotidianas. Recién charlaba con Eduardo. Aparte de Lucas Berengua está Eduardo Jamur, que es el comandante en jefe de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones de Bomberos de la ciudad. Gracias por haberle permitido a la gente de la ciudad que Eduardo esté con nosotros. Todo esto hace, Eduardo, que reconfiguremos o repensemos algunas cuestiones de seguridad hogareña, ¿no? Totalmente. A ver, primero, si te calefaccionás con electricidad, en principio hay que tener cuidado que no se sobrecarguen Tal cual. que no esté enchufado de repente un caloventor a una zapatilla o ese tipo de cosas. En cuanto a lo eléctrico, no habría problema con el monóxido de carbono. Bien. No hay O sea, problema. descarto ahí, Descartamos totalmente eso. pero hay que estar Pero atento hay a que esas estar cosas. atento a la instalación eléctrica, obviamente. Bien, el otro Muchas día veces sobrecargamos nuestra vivienda de Sí. lo original que estaba. El otro y- día fui a ver una persona, no importa quién, no me pregunten, y me senté, charlábamos, y tenía un caloventor que le hacía unos chispazos. Chiquititos. Claro. ¿Sí? Seguro.
Y le dije, ¿vos sos consciente? Sí, sí. Digo, te digo para que no lo dejes prendido de noche porque... Es que consumen un montón. Consumen mucho. Una locura. De hecho, este año nos llamó también la atención porque hemos tenido intervenciones en donde las causas fueron justamente originadas por este tipo de artefactos de los caloventores. Claro. Y la verdad que nos llamó mucho la atención. O sea, indudablemente viene todo Bien. el producto del frío. O sea, tema eléctrico, ojo con las zapatillas que conectan. Tal cual. Sí. Ojo Los enchufes también. Claro, que los A enchufes mí me no... Porque el explotó que un tiene enchufe todas muy las mal patitas una juntas. vez. Exactamente. Sí, Espera, o sea, a ver, ¿cómo es No, Tino? muy cortito. No. Aprendí mucho después de aquella experiencia hace como 8 años. Yo estaba estudiando acá, mis primeros años, y tenía un calovento muriéndome de frío en mi pieza, enchufado en un enchufe con esos cables de 2 milímetros, para Claro. traducirlo, muy finitos, muy antiguos. Con un caloventor, 40 minutos, y de pronto, de la nada mismo, una explosión que casi aparte me muero del susto. Estaba por suerte como a 5 metros mío, pero fue muy fuerte la explosión. Claro. Y se cortó toda la luz. O sea, en lo eléctrico, Eduardo, cuidado con eso. totalmente. Eso es lo que puede pasar porque la instalación eléctrica está preparada para cierto amperaje, cierta electricidad, el consumo que se va a utilizar en la vivienda. Todo lo que agreguemos, si agregamos, por ejemplo, la famosa zapatilla Sí, o el claro. prolongador múltiple, sobrecargamos la línea porque en realidad sigue pasando por la electricidad, por la misma línea de que está de distribución, y sobrecargamos porque nos da la posibilidad de poner 4 o 5 elementos, Claro. artefactos sobre esa zapatilla. Entonces, obviamente, el riesgo de incendio con el problema eléctrico viene por ahí. Bien, o sea que no si- sobrecarguemos la si línea de en ese repente caso. uno compra una zapatilla, comprar una de Una marca, homologada. que tenga un Exactamente. interruptor, no Tot- comprar en la calle, en puestos No, callejeros, eso no, es fundamental. Totalmente. Sí, Bueno. eso tiene que tener el fusible y tiene que tener la tecla. Generalmente tiene una tecla con luz, que esas generalmente son las más las homologadas y las que están dentro de las que tienen la seguridad en el caso de que si hay algún problema salta el fusible y no genera. Bien. Eduardo, lo mismo con los enchufes, ¿no? Totalmente, sí. El tema de los enchufes, por lógica, debería estar dentro de la instalación eléctrica ya por un electricista matriculado, configurado para que Bien. funcione bien. Pero siempre volvemos a lo mismo. Si yo en ese enchufe pongo el prolongador múltiple o la zapatilla, obviamente se va a sobrecargar ese Claro. enchufe por más que esté bien. Claro, el frío-calor, el aire acondicionado frío-calor, ahí no hay tanta complejidad. También, porque ¿qué es lo que pasa? Si no estuvo configurado nuevamente o no estuvo diseñada la vivienda o el departamento para colocar un aire acondicionado y lo coloco posterior, seguramente Claro. pasa exactamente lo mismo que te pasó con el caloventor. Los cables. Que los cables estén finitos y yo quiera colocar un aire acondicionado. Vuela. Exactamente. Lo que pasa es que, a diferencia de los caloventores, los aires, sobre todo si son más o menos buenos, tienen un corte, un momento en el que baja un poquito la tensión. El caloventor es todo el tiempo Claro, sí, consumiendo sí, sí, al al palo, máximo. Y la Totalmente. velita, porque antes se usaba mucho la velita. Yo no sé si la gente. ¿Qué es la velita? A ver. El que tiene no sé cómo explicarlo. El que Las tiene estufas eléctricas Ah, las Tipo- estufas de Sí. resistencia. Que Tipo son de resistencia. cuarzo. Sí, tipo cuarzo, catalíticas, Claro, así, llamadas lo así de mismo, esa manera. consumen un Exactamente, montón. consumen mucho, tienen mucho Claro, consumo. sí. Porque hay una resistencia en la que tiene que generar esa temperatura para calentar el ambiente y en el caso del caloventor encima un motor Bien. que es el que expulsa. O sea, es un elemento... Quizás de- lo que menos de- consume es el vitro convector, creo que se llama. Que son como las placas. Que son como unos paneles, claro, Exactamente. pero también son eléctricos. Son eléctricos, pero también tiene alto consumo. Ah, Sí, bueno. tiene muy alto consumo. Pasamos a gas, Sí, ¿sí? Ahí empiezan otras complejidades. totalmente. ¿A qué tenemos que estar atentos? Bien. Primero tenemos que entender que el monóxido de carbono, en base a lo relacionado que ha pasado Sí, el que día nos de ha, ayer. nos ha No, conmocionado nos conmovió a todos y totalmente. hace que todo el mundo estemos revisando Totalmente, como nos corresponde, conmovió ¿no? a todos, sí. Lo primero que tenemos que entender es que el monóxido de carbono es un producto de combustión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que primero tenemos que generar combustión para que ese producto de combustión se genere, que generalmente cuando hacemos el asado, ¿sí? Prendo la leña es un elemento combustible, pongo la llama, un encendedor, un fósforo para encender la leña, bien, ese, una vez que se genera, que toma el oxígeno del ambiente, que el oxígeno está en la atmósfera normal, bien, se genera la llama o el fuego, bien. Una vez que se generó esa combustión, empieza a producir producto de combustión. El producto de combustión es la llama propiamente dicha como la vemos, Bien. el calor que nos genera, Sí. bien, el humo y los gases. Dentro de esos gases está el monóxido de carbono. Ahora, dije... Monóxido de carbono no tiene olor, por ejemplo. no tiene olor, ahora pues, quizá vamos a lo específico, entendiendo de que todas combustiones, desde una hornalla, un calefón o una estufa, tienen combustión. Bien. Por ende, van a generar productos de combustión y en este caso los gases. Bien. Ahora,
Si funciona todo bien, está correctamente instalado, generalmente vamos a ver que lo visible, y esto es para la gente que por ahí quizás no... Acá primer tip, para decirlo de alguna primer manera. tip, tenemos que ver el color de la llama, que sea color azul. A ver, el color de la llama a veces está difícil de Exactamente. ver porque es un A veces piloto, puede- está en el piloto chiquitito, pero es importante Pero que la gente se tire a mirar eso. Exactamente. ¿Y qué color tiene que tener la llama? El color tiene que ser azul, no tiene que haber otro color. Azul. Eso quiere decir que está funcionando bien el artefacto, que no está corroído. Si el está muy radiador. amarillo, hay Si lío está ahí. amarillo o naranja, ahí empezamos con un problema, que es la falta de carencia de oxígeno, o el radiador del artefacto está corroído, y eso es lo que hace que genere monóxido de carbono. Bien. Entonces es el primer tip que tenemos que observar. Bien. Bien. Esto puede pasar en una caldera, Puede pasar en una caldera, puede pasar en un termotanque o puede pasar en un calefón. Totalmente. O en las propias hornallas. Exactamente. O en una Sí. estufa. O en la estufa. Claro. ¿Qué pasa? Todos los artefactos funcionan con diferentes kilos calorías. Entonces, algunos van a producir más y otros van a producir menos. Sí. Hay una idea, Eduardo, de que el tiro balanceado es más peligroso que, qué sé yo, yo vivo en una casa antigua que se calefacciona por radiador, Ujú. que entiendo que es un sistema donde una caldera, Una caldera le claro, tira, le tira agua. agua. Con agua, eso. Claro. Exactamente. Eso, digo, el tiro balanceado es más peligroso. No. El tiro, a ver, todos los artefactos son seguros si están bien instalados y si está todo bien y correctamente instalado. O sea, por eso no queremos crear un mito Bien. o crear una psicosis, o decir, no. Ahí, primer dato es un gasista matriculado. Totalmente. El Digo. gasista matriculado lo tenemos que llamar año tras año, Sí. cuando llega, antes de llegar el periodo invernal. Ahora, decíamos con Marcelo, con MP en el pase, a veces es caro y no es para caro. todo el mundo. Eso exactamente, eso es uno de los temas complicados. Generalmente uno termina llamando a alguien conocido que sabe del tema y nos da una colaboración y prácticamente hasta ni siquiera nos puede cobrar. Entiendo claramente, pero en realidad la responsabilidad netamente, el que sabe es el gasista matriculado. Bien, ¿Mm? bien. Ent- Entonces, volviendo al- color de la llama. La llama azul. Azul. Bien, eso- Esto no es que sea más peligroso el tiro balanceado, No. pero hay luces de alarma que hoy lo charlábamos, que es si de repente la carcasa del tiro balanceado está picada. Tal cual. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El tiro balanceado funciona. El sistema de funcionamiento es, capta el oxígeno del exterior y cuando genera los productos de combustión dentro de la cámara, que es la cámara interna dentro de esa que está dentro de la carcasa del artefacto, que es la que calienta el ambiente, bien, todos los productos de combustión que se generan ahí los saca hacia el exterior. Bien. Ahora bien, pasa año tras año tras año y eso se va a corroer porque es chapa sometida a temperatura, a llama. Entonces se puede pinchar, se puede Sí. romper, y ¿qué es lo que va a pasar? Todos esos productos de combustión que en vez de salir hacia el exterior, Se quedan. quedan en el interior del ambiente. Claro, y Entonces, hay una trampa que es tremenda, Eduardo, que usted hoy me la explicaba muy bien, que es generalmente esa parte está tapada por una carcasa. Exactamente. Entonces hay que sacar la carcasa. hay que sacar la carcasa, pero por eso digo, lo tiene que hacer alguien que sepa. Claro. ¿no? O sea, no lo puedo hacer yo si no sé. Bien, porque esa carcasa puede hacer que después el artefacto no funcione correctamente. Bien. Lo Bien. tiene que hacer alguien que sepa. Generalmente en las de tiro balanceado vemos una chapita, vemos un vidrio, un visor que ahí nos indica, podemos tirarnos un poquito abajo y observamos la llama. Bien. Ahí eso es un indicativo Bueno, para tener en cuenta. ahora le pregunto, capítulo calefón, capítulo Bien. termotanque, tengo un sinfín de preguntas. Y bueno, es que Sí, sí, tal ojalá cual, que tal pueda hacer cual. un aporte también. No, sí. Llegó el doctor José Viudés, que es médico, neumonólogo. Doctor, ¿cómo le va? Llegó un poco tarde el doctor porque tenía cuestiones médicas. Los médicos son así. Gracias por venir. Después quiero seguir con algunas cuestiones con Eduardo. El frío de por sí. Exponerse al frío, ¿te enferma? Porque, uno tiene siempre la idea de abrigate, le dice a los chicos, ponete una bufanda, abrigate. ¿El frío por sí enferma a una persona? O el problema son las bacterias, los virus. No, es buena pregunta. 2023 se saldó esa deuda. Harvard demostró un trabajo científico, se publicó en la revista de Inmunología de Estados Unidos. El frío debajo de 5 grados disminuye un mecanismo de vacuolas que inhiben a los virus a nivel nasal. Así que el frío podría predisponernos a tener infecciones virales. Sí. O sea que el frío predispone a tener infecciones virales. El problema es la garganta o la nariz, o las dos cosas. Las dos cosas, porque el cuerpo decide no irrigar bien esa zona para mantener la temperatura corporal en los órganos nobles como corazón, pulmón, riñón y cerebro. Y la garganta y la nariz no están bien irrigadas y el frío encima produce este fenómeno de disminución de esas vacuolas que son como unas gotitas que atrapan los virus. Y segundo, el frío ya demostró otro trabajo que disminuye
la capacidad de movimiento de los glóbulos blancos lo hace más tontos, digamos, el frío Claro. los enlentece. O sea que la recomendación a los que salen muy temprano a laburar, bufanda, cubrirse la nariz, cubrirse la boca, sobre todo cuando usted acaba de decir menos 5, dijo 5 grados. Por debajo de 5. Por debajo de 5. Y hoy tuvimos mañanas... Hoy tuvimos 2 bajo cero acá y 8 bajo cero en Palomar. Estamos lejos complicados, para ¿no? abajo. Sí. Claro, por eso si nosotros logramos que nuestro cuerpo logre tener la temperatura normal, con bufanda, pasamontaña, barbijo, cubriéndose las orejas y la cabeza y las manos y los pies, probablemente no nos pase eso. Pero hay una cosa interesante que aprovecho para decirte, que se demostró en un trabajo científico en niños con gripe. Se redujo los síntomas a la mitad cuando los padres le pusieron las gotitas con sal marina. Ni siquiera la solución fisiológica. Con sal marina, 2 gotitas de sal marina, una cucharita de sal marina en un vaso de agua, con una jeringa o con un gotero, 2 gotitas en cada nariz de los niños con gripe, grupo control, 200 niños contra el grupo control, 200 niños que no le pusieron. Mejora los síntomas, la tos y la sequedad nasal en los niños que tenían las gotitas nasales. Entonces, el resumen es que podríamos usar nosotros antes de salir de nuestra casa, ponernos 2 o 3 gotitas en la nariz, porque la hidratación, lo que produjo este trabajo es que la hidratación hace que lubrique las cilias, que son los pelitos que atrapan los virus. Sí. Y están más activos. Más activos. Qué bien, está bueno eso, ¿eh? Que son gotitas de agua marina. Sí, o sea, digo sal marina para que la gente sepa que no hace falta comprar solución fisiológica, Sí. se llama eso. Y Claro. hay un spray nasal que uno puede pedirle al farmacéutico. eso Sí, se que usa. es de libre venta Sí. eso. Pero una cosa más, y con esto termino. En el COVID nosotros hicimos un trabajo con los médicos del Clínicas y usamos una sustancia llamada carraginina, que es un spray que tenía solución fisiológica y una sustancia que de alguna manera es como una cita scotch que pega al virus, disminuyó al 30% de Claro. la positividad viral. Bien. Doc, y perdón, en consonancia con esto último, se me ocurrió pensar si, aunque yo esté sano durante el invierno, si me hago, por ejemplo, nebulizaciones un poquito, ¿puede ayudar también? Exacto. Porque uno solo se hace nebulizaciones cuando estás muy mal, Está con buenísima la catarro. pregunta, ¿eh? Me puedo hacer estando sano un ratito. Claro. Ese sería el mundo ideal, Está digamos, bueno. que salgamos nebulizados o con gotitas de todo tipo, hay para comprar y para ponerse. Pero sí, Claro. porque el tema es la sequedad y la baja temperatura, que generalmente son Claro. concomitantes. Ahora, doctor, seguimos con las costumbres del COVID. Está bien lavarse las manos, ventilar, alcohol, usar barbijo de repente en transporte público. ¿Hay que hacerlo o ya no es tan necesario? Sí, hay que hacerlo, pero nosotros después del COVID aprendimos muchísimo, cambió la medicina y la verdad que en mi experiencia es muy importante la vía aérea y no tanto las manos, hay que lavárselas siempre. Pero por otro tipo de virus, los virus respiratorios, que son 200 en Sí, total, un montón. el 95% es por vía respiratoria, o sea que tenemos que tener mucho más cuidado con el tema de la vía aérea y conservar los lugares aireados y en todo caso ventilarlos. Bien. Vuelvo al calefón, vuelvo al termotanque. ¿También ahí puede haber problemas? Sí, y el calefón es uno de los artefactos que mayormente tenemos problemas y generan Sí. monóxido de carbono. A diferencia de lo de que hablábamos de la estufa de tiro balanceado, el calefón utiliza el oxígeno del ambiente, es de cámara abierta. O sea, utiliza el oxígeno del ambiente y lo va a evacuar, ¿sí?, por su conducto evacuador de gases. Por eso es importante tener las rejillas compensadoras de aire, que son Bien. las rejillas que están en la parte inferior y superior. Que se ponen casi por protocolo. No, eso es... antes que exactamente para habilitar, o sea, para hacer la instalación o colocar el medidor de, en este caso, de gas, lo que va a pasar es que una vez que yo tengo eso puesto, colocado, van a hacer la inspección y una vez que está en la inspección que corresponde a que no haya pérdida en cañería interna Se habilita. y estén las rejillas Claro. compensadoras y estén todo regulado, porque las rejillas tienen que tener una altura también, pueden estar por debajo, por encima y no lo van a habilitar. Bien, mesa especial del frío. Esperen un poquito, quieren preguntar. ¿Se quieren ahorrar Sí. el gasista matriculado? No. Ustedes? No, pará. Obvio. Está Lucas Berengua, Meteorología de Radio La Red. Lo escuchamos todos los días a Lucas. De vez en cuando lo hacemos venir para convidarle un rico café que va a pagar, en este caso, Alearse. José Sí, Vidés, claro. el doctor José Vidés, que es médico neumonólogo, y Eduardo Jamur, que es comandante jefe de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones de Bomberos de la ciudad, para abordar obviamente todos los temas. ¿Me pueden esperar un poquitito? Bueno. Me espera, abríguense. ¿Me esperan? Voy para allá. Y cuando volvemos, algunas consultas más que tenemos, que aparte se suman las consultas de algunos oyentes. Vamos. Pastor 910.